Hoy, en 678, la Oppo y su lluvia de spots, su sequía de propuestas. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. En Buenos Aires, Marta Maffei y Juan Carlos Alderete. Juntos podemos. Lista 1-505. Juntos podemos. Juntos podemos. ¿Me puede explicar si hubiera tanta desconfianza? ¿Por qué viene Chevron? Es una estafa. ¿Estafa de qué? Del gobierno nacional. Yo festejé cuando le sacamos YPF a los españoles. Yo festejé. Te juro. Yo también. Cuando echamos a Repsol, yo festejé. No, yo también. Señor Narváez, la presidenta primerió a toda la oposición, ganó con esta expropiación de YPF. Nosotros vamos a votar en contra, Marcelo. Yo festejé cuando le sacamos YPF a los españoles. Yo festejé. Te juro. Yo también. Cuando echamos a Repsol, yo festejé. No, yo también. Nosotros vamos a votar en contra, Marcelo. Francisco de Narváez va a estar con Hugo Moyano. Juntos. Y aprovecho, está el diputado Francisco de Narváez ahí, porque dijo Francisco de Narváez que sus métodos eran una desgracia para el país. Es una desgracia para la Argentina y yo estoy dispuesto a confrontar con Moyano. ¿Y yo? ¿Para qué país? ¿Para el país de él o el país nuestro? Para el único. ¿Para qué? Para el único. ¿El único qué? Bueno, yo aspiraría que... Señora, habla por hablar. Moyano, me permite 30 segundos, no sé si de Narváez quiere decir algo. Yo no tengo interés de escucharlo, sí que sí. Creo que el modelo sindical en Argentina requiere un profundo debate. No le disparate. No hablo disparate, lo hemos visto todos. Disparate. Siga hablando, diga lo que quiera. Francisco de Narváez va a estar con Hugo Moyano. Juntos. El papelón retroactivo de Carrió. ¿Cómo estamos parados en relación a este recurso estratégico, natural, no renovable, como es nuestra tierra? Hoy, afortunadamente, podemos decir que ninguna de las 23 provincias argentinas excede el límite previsto en materia de tenencia extranjeras y estamos, para mí es un orgullo, estamos afortunadamente, yo releía algunas predicciones de alguna legisladora, no voy a dar el nombre, pero ustedes se van a dar cuenta por las catástrofes de las predicciones. Tenemos que saber que vamos a un escenario de devastación. Guarda, estoy hablando de algo que es la última fase de lo que puede venir. Vienen por la tierra en el 2000. Acá nosotros tenemos que preservar que la tierra quede en manos argentinas. Acá nosotros tenemos que preservar que la tierra quede en manos argentinas, algo que coincido plenamente. Cuando estuve en México, hace 3 semanas se decía que había que comprar lo que venga en la Argentina porque todo estaba a precio de remate. Cuando yo estuve en México hace 3 semanas se decía que hay que comprar lo que venga en Argentina, está a precio de remate y sobre todo la tierra. Tierra y agua y nuestros recursos humanos son lo único que nos queda. Bueno, afortunadamente estas catástrofes no ocurrieron y es más, en el interregno recuperamos el petróleo, recuperamos yacimientos petrolíferos fiscales. Caso Milani. El discurso de Cristina y la hipocresía de la derecha. La verdad que llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos, hoy parezcan defensores de los derechos humanos. Me tienen harto con la dictadura. Vínculo de Milani con la dictadura. Y entonces, como ellos creen que estar en los 70, suceden las cosas de los 70. Y en vez de estar en la Argentina de hoy para el futuro, nos han llevado a la Argentina del pasado. El tema de hoy es Milani, ¿no? Sí, nunca le importaron los derechos humanos. Y acá hay una búsqueda permanente del pasado y de la confrontación. Pero me parece que otra vez es la confrontación, es irse a los 70. ¿Ha dicho algo sobre el escándalo de Milani? La verdad que llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos, hoy parezcan defensores de los derechos humanos. La inauguración del Metrobús y la militancia macrista de Clarín. Digo, es que hoy venía para acá y veía mucha gente sacándose fotos, bueno, para muchos es un momento histórico. Son estos hitos estructurales que tienen que ver con los nuevos tiempos, ¿no? Cambios necesarios para la ciudad. Algo bueno, mira, la gente aplaude acá. Sí. La llegada del Metrobús. Claro. Ahí está, pero mira qué emoción la gente con el colectivo.
y hace un año. En este caso podemos hablar de un feliz cumpleaños, ¿no? Exacto, porque cumple un año, es muy chiquito todavía, pero está caminando bien, ¿no? Parece. Está caminando bien, tiene promesas de crecimiento para los próximos meses y estamos hablando del Metrobús. Y es el cumpleaños del Metrobús, como ustedes decían, hoy cumple un año y la gente pareciera estar feliz en este primer aniversario de este sistema de transporte. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor convirtió en la alegría. Otro día de estruendosas noticias. 1. Registro de ADN de violadores. Es un registro con información genética de condenados, quienes tengan condena firme por delitos contra la integridad sexual, y en los casos de no individualizados, el autor de estos hechos se va a guardar muestra genética de rastros encontrados en la víctima, ¿no? ¿Para qué sirven estos registros? Mejorar o ayudar a la persecución del delito. 2. Otro capítulo de Lo que nadie pregunta. ¿Asignación universal por hijo seguiría existiendo en un supuesto gobierno suyo? Obvio. ¿Cómo la financiaría si no están estatizadas las FJP? Administrando mucho mejor lo que administra el gobierno. ¿De qué manera? En un supuesto gobierno del PRO, Larreta, ¿la asignación universal seguiría existiendo? Sí. ¿Cómo se financiaría, teniendo en cuenta que ustedes estuvieron en contra de la estatización de los fondos de los jubilados? ¿Qué tiene que ver? ¿La asignación universal existe antes de la estatización de los fondos? No, es posterior. Es posterior. Nosotros tampoco preguntamos si la sostendríamos, sí, por supuesto. ¿Y de qué manera sería financiada? Perdona, me estoy saludando a la gente del Metrobús y estamos con este tema. Samba 678. Un programa que se la juega. Samba, no se puede jugar ahí. Sí que se puede. 6, 7, 8, 6, 7, 8. No, no se puede. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Muy buenas noches, aquí estamos, no hace falta humillar a nadie, se humillan solos. Panel, muy buenas noches, qué tarde nos ha entregado la presidenta, pero bueno, ya sabemos que hace todo mal. Vamos a presentar a nuestros invitados, por acá lo tengo a Luis Alberto Quevedo, que se pronuncia Beto Quevedo. Así se pronuncia. Es sociólogo, especialista en comunicación, investigador y docente en Flaxo, docente también en la UBA. Se puede ir a comer a la Celeste, a la calle Bonpland, 1994. Y es columnista de Gente de a Pie, Radio Nacional, el programa de Mario Weinfeld. Mario Weinfeld, sí, sí. Bueno, bienvenido, ¿eh? Hacía mucho que no lo veía. Un placer estar acá. Gracias por estar aquí. Y también lo tenemos a Nicolás Tereshchuk, que es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, editor del muy buen blog Arte Política. Eso es verdad, no porque lo diga yo. Columnista del programa de Lantos, que se llama Diario del Futuro, todas las noches en Nacional Rock, en el 93.7, ahí lo pueden escuchar haciendo sus columnas. Y vamos rápido porque tenemos poco tiempo. El primer informe que se los voy a decir en el idioma del Papa: oposición, yuba, chi, spotchis. Ahí va. Elecciones 2013. El rejunte opositor. Lluvia de spots.
Sequía de propuestas. Comparando spots, queda en evidencia que no solo hay una sequía de propuestas, sino de creatividad. 10 años más asesino. Me harté. Hasta acá llegó. Hasta acá llegaron. Este es el momento de ponerles un límite y construir la alternativa. Y sabemos cómo hacerlo. ¿Con cuántos amigos te peleaste los últimos años por culpa de la política? La política une, no divide. ¿Cómo haces esto? No, que se... ¡No voy a ir a Argen! Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. En Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete. Juntos podemos. Lista 1, 505. Juntos podemos. Juntos podemos. ¿No es curioso que Ripoll y Macri tengan el mismo eslogan? Bah, sigamos con un tramo de la entrevista de Fantino a De Narváez. En la misma, el Colorado volvió a no sorprendernos, ya que de nuevo utilizó el arma electoral que mejor maneja. Sí, la mentira. Vamos a la confianza externa. ¿Me puede explicar si hubiera tanta desconfianza? ¿Por qué viene Chevron? Una de las principales petroleras del mundo vino, entró a vaca muerta, pusieron lo que tenía que poner, van a poner plata. Explícame, ¿cómo te aparece una empresa como Chevron a poner plata si hubiera tanta desconfianza en el país? Es una estafa. ¿Estafa de qué? Del gobierno nacional. No saben cómo miércoles hacer con Galucho a la cabeza para juntar 1.200 palos que el mundo no le quiere prestar. Pero déjame decirte una cosa. No, pero ¿estafa de qué? Perdóname. No, porque es una estafa, hermano. Es una estafa a la confianza de los seguramente argentinos. del otro lado me van a putear mucho. Yo Bueno, festejé no. cuando le sacamos YPF a los españoles. Yo festejé. Te juro. Yo también. Cuando echamos a Repsol, yo festejé. No, yo también. De Narváez, la presidenta primerió a toda la oposición, ganó con esta expropiación de YPF. Nosotros vamos a votar en contra, Marcelo. Yo festejé cuando le sacamos YPF a los españoles. Yo festejé. Te juro. Yo también. Nosotros anticipamos nuestra posición, 18 diputados del bloque del Frente Peronista vamos a votar en contra de la ley que tiene media sanción de senadores. Yo también. Cuando echamos a Repsol, yo festejé. No, yo también. Hemos visto en reiteradas oportunidades cómo la forzada alianza entre Moyano y De Narváez no logra unificar el discurso. Pero ayer, por suerte, encontramos una clara coincidencia entre ambos derechistas. Hoy reparte el gobierno nacional 64.000 millones de pesos en 58 planes sociales y le da plata a 18 millones de personas en Argentina. ¿Me escuchaste? ¿Sabés qué pasa cuando hay 58 planes de asistencia social? ¿Se afanan? Y sí. Se han convertido en el plan no trabajar, en el plan descansar. Nos está quitando la cultura del trabajo con los planes esos que han inventado. No trabajar, los planes descansar son eso, compañero. Se han convertido en el plan no trabajar, en el plan descansar. Los planes no trabajar, los planes descansar son eso. Por lo menos coinciden en despreciar a un sector de la población de bajos recursos. Porque el lunes a la noche no coincidieron en algo supuestamente fundamental. Yo estoy convencido que la señora presidenta todos los días puntea a ver cómo hace para llegar a ese número mágico que es el que habilita una reforma constitucional, una asamblea constituyente. Bueno, convengamos que le faltan los senadores. En la provincia de Buenos Aires le ponemos un freno a eso. Hugo está haciendo un esfuerzo en todo el país con su partido para sumar diputados, que estemos en ese momento unidos diciéndole no, reforma constitucional no. La impresión que uno tiene es que ustedes, si no aparecía Massa, se comían el pavo. ¿Es así o no o estoy muy equivocado? Lo primero que dice es que no está de acuerdo con la reelección. Yo creo que la reelección es un hecho terminado. Yo creo que la modificación de la Constitución... A pesar de todo lo que hablamos. Hugo está haciendo un esfuerzo en todo el país con su partido para sumar diputados, que estemos en ese momento unidos diciéndole no, reforma constitucional no. Yo creo que la reelección es un hecho terminado. Yo creo que la modificación de la Constitución... A pesar de todo lo que hablamos. Sí, yo creo que no tiene, a mi entender, no tiene razón de ser de hablar de esos temas. En ese mismo programa se había vendido como un logro tener a tan peculiar dúo de un mismo espacio político como invitados. Francisco de Narváez va a estar en el programa, pero no va a estar solo. Va a estar con Hugo Moyano,
juntos. Creo que por primera vez en la televisión argentina. Y aprovecho, está el diputado Francisco Narváez ahí, porque dijo Francisco Narváez que sus métodos eran una desgracia para el país. Es una desgracia para la Argentina y yo estoy dispuesto a confrontar con Moyano. ¿Y yo? ¿Para qué país? ¿Para el país de él o el país nuestro? Para el único. ¿Para qué? Para el único. ¿El único qué? Bueno, yo aspiraría que... Este señor habla por hablar. ¿Cómo tiene canal de televisión? ¿Cómo anda siempre bien empinchadito y bien peinado? Claro, yo no tengo a lo mejor la pinta que él tiene. Entonces, por eso es que utiliza todo ese tipo dice todo ese tipo de cosas para tratar de demonizar. ¿Cómo va a decir un disparate? Decir Moyano es un daño o un mal para el país. Eso es un disparate total. Moyano, me permite 30 segundos, no sé si de Narváez quiere decir algo. Yo no tengo interés de escucharlo. Sí, creo que no es una cuestión de pinta. Que diga lo que diga. Una cuestión de ideas. Su canal. Una cuestión de ideas. Y creo que la verdadera defensa del trabajador argentino incluye a todos los trabajadores. Entonces creo que el modelo sindical en Argentina requiere un profundo debate. No hable disparate. No hablo disparate, lo hemos visto todos. Disparate, siga hablando, diga lo que quiera. Si total, no. Bueno, volvemos al debate. Francisco de Narváez va a estar con Hugo Moyano, juntos. No hable disparate. No hablo disparate, lo hemos visto todos. Disparate, siga hablando, diga lo que quiera. Volvamos al macrismo. El spot de Massa cuenta con mucho presupuesto y poco contenido. Todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Todo lo que damos vuelve. Ahora veamos el spot del que denominaremos el Massa sin presupuesto. Porque con menos plata dice lo mismo, ¿vio? Hay que oponerse o acompañar al gobierno con responsabilidad. Porque no todo está mal, pero tampoco todo está bien. Hay cosas que están mal, hay cosas que están bien. Porque no todo está mal, pero tampoco todo está bien. Nosotros planteamos, hay cosas buenas, hay cosas que cuidar y hay cosas que corregir. Unite para que el gobierno sea de todos. Nos tenemos que unir para que a la Argentina le vaya bien. Unite para que el gobierno sea de todos. ¿Hay alguien del otro lado viendo esta charla que no es ni kirchnerista ni opositor? La mayoría de la gente. José Bonacci, Beatriz Brouwer para diputado nacional. Unite. Lista A. Unidos por la libertad y el trabajo. Pasemos al neorradicalismo. En sus spots siguen la línea del binerismo en cuanto al engañoso planteo de que el gobierno dividió a la sociedad. Chao, me voy. ¿Dónde vas? Salgo con un chico. ¿De dónde es? De acá cerca. ¿De acá dónde? ¿De Tina? Más o menos. ¿Más o menos qué? ¿Es de Tina o es de Argen? Es de Argen, pero ¿qué importa dónde es? Era solo una joda, abuelo. Era una joda. Decile que es de Tina. No es de Tina, es recontra Argen. ¡Ah! ¡Ay, no me banco más esto! No, que se... ¡Me voy a ir a vivir a Argen! Y hoy Clarín quiso levantar a los muchachos con un título bien favorable. En el diario Clarín, en UNEN no se dan descanso. De candidatos levantados por Clarín, pasemos a los que no cuentan con la prensa hegemónica para hacer campaña. Se promete mucho en las campañas políticas, ¿no? Y después se Yo cumple por poco. suerte nunca prometí nada, siempre prometí trabajar. Lo otro es más mostrar lo que hicimos, que el que nunca estuvo en la función pública, por ahí puede contar, prometer, decir cómo lo va a hacer y puede ser que el electorado lo elija. Ahora, quienes tenemos la posibilidad de haber tenido gestión, mostramos lo que somos, qué es lo que hacemos desde los lugares que nos tocó y que la gente nos votó, y qué es lo que proponemos para seguir mejorando. Yo este proyecto y acepté esa candidatura porque estoy convencido y confío en la presidenta, confío en Cristina. Ella pidió una década más. Yo este proyecto político ojalá que dure 50 años. 50 años. ¿Te gustaría 50 años más de kirchnerismo? Este proyecto político no pasa por una persona. Digo, si no, yo no encabezaría la lista. Yo soy un intendente que supo interpretar que había políticas colectivas para transformar a la Argentina. Con todo lo que nos falta. Ahora, cualquier indicador desde el año 2003 al año 2013 son todos beneficiosos para cada uno de los ciudadanos argentinos. Muy bien, a ver, Quevedo, ¿qué dice? Esto a uno le parece que no dice nada, dice poco, pero a lo mejor dice muchas cosas. Bueno,
En primer lugar, yo diría, estamos en una campaña corta, dentro de algo más de 2 semanas votamos, y es una campaña donde los candidatos se presentan, donde, aunque los conozcamos, tienen que tomar algún tipo de posición. Lo interesante de lo que hemos visto acá, de los spots, sobre todo de la oposición, es que tienen muchas cosas en común. En realidad es difícil diferenciar a los candidatos de la oposición porque están más encolumnados dentro de un mismo discurso. El discurso es el rechazo absoluto al gobierno nacional y esta propuesta de juntarse, unirse, juntos podemos, etcétera. Todos juntos, menos todo el kirchnerismo, es decir, todo el gobierno nacional y toda la parte de la sociedad que en el spot de Stolbizer y de Alfonsín sería o argenotina. Yo todavía no logro entender cuál de las dos partes sería la de Stolbizer y Alfonsín, pero digamos que sería alguna de las dos. Bien. Ahora, yo digo, en ese esquema de presentaciones hay algunas continuidades y hay algunas novedades. Una de las novedades ha sido la aparición de Massa, que por ahora me parece que es una especie de novedad mediática y comunicacional, pero todavía no es una novedad política. Dependerá de su desempeño en el mes de octubre, no solo en las PASO. Y la otra cuestión es que en este esquema de unidad, hay algo que le cuesta a la oposición, me parece, que es definir cuál es esa línea demarcatoria entre lo que recuperamos del pasado y lo que vamos a hacer hacia el futuro. Ante temas como el de YPF, por ejemplo, que Narváez votó en contra con su bloque en la Cámara de Diputados, cuando él se entera de los buenos resultados de esa acción política, ahora resulta que él fue parte de la idea casi prácticamente. Sí, Asignación universal por hijo. Es muy difícil tener un discurso en contra. Se la tiene, pero cuando se le pregunta a los candidatos, más bien lo que dijo Macri recién. Es decir, lo que no entendemos bien todavía, digo, en el posicionamiento electoral de la oposición, es cuál es esa parte de la recuperación del kirchnerismo y cuál sería la novedad de la oposición. Yo creo que la política aparece cuando aparece una novedad, cuando realmente el que trae algo al territorio de la política trae algo que mueve la opinión pública, lo provoca, nos hace pensar, nos coloca en otro lugar, nos llama para que tomemos posición sobre algo. Hasta ahora eso no ha aparecido en la campaña. Lo que tenemos es mucha publicidad, poca comunicación, mucho discurso, digamos, de candidato, poca propuesta de país, ¿no? Se la ve muy próspera, igual a la casa de Argentina, ¿no? La mesa bien, la casa bien, gente que está muy bien. Está muy tranqui, tienen este problemita con... De Tiner, no de Argen, creo. Por ahí los de Argen no están tan bien. No sé. Sí, yo tomo algunas cosas. También lo primero que me parece es que todo lo que se sigue hablando del gobierno nacional y el posicionamiento en función del gobierno nacional. Porque hay otro discurso que viene, que está y que lo hemos escuchado, el del fin de ciclo. Esto se terminó, hay un fin de ciclo. Yo si hubiera un fin de ciclo, yo no estaría hablando tanto de eso. Claro. Ni si hubiera un fin de ciclo, ¿para qué voy a decir que estoy harto de ese fin de ciclo, que le tengo que poner un límite? Porque si no, se quedan 10 años más. ¿Sí? Alguien para quedarse 10 años más tiene que estar fuerte, tiene que estar bien, tiene que tener algo que le permita quedarse 10 años más. Hay un sector ahí que convocaba el voto en ese sentido. Y después, sí, esta doble juego, me parece. Aquellos candidatos que prefieren posicionarse con el todo está mal y que tienen, de todos modos, algunos problemas para posicionarse de esa forma. Y este posicionamiento más, lo escuchaba Sebastián Echemendia acá el otro día, más, si se quiere, liberal, creo yo, que es ese de... Bueno, en el ideario liberal, el hombre es bueno por naturaleza y todos los hombres pueden convivir en ese estado perfecto en el que están, etcétera. Sí. Bueno, parece venir de ahí la idea de que hay una unidad que el kirchnerismo vino a romper. ¿Sí? Hay una unidad y que el kirchnerismo vino a romper artificialmente. ¿Para qué? Digamos, solo para algún fin
negativo, ¿no? Este tema de, bueno, si no fuera por ellos estaríamos unidos, pero tampoco se sabe bien en qué. Ahora también debe haber ellos deben tener una especulación de que cierta cantidad de, digamos, en números, supondrán que hay un número de electores que está como cansado de la confrontación, por decirlo de alguna manera tosca. Siempre va a haber, me parece, en el arte de la política, este afinar de cuánto de conflicto y cuánto de consenso. Por ahí a algún sector de la sociedad se le quiere vender, me parece, a un sector amplio de la sociedad se le quiere vender que sin ningún conflicto va a obtener más. Si no hubiera ningún tipo de conflicto en la sociedad va a estar mejor. Y lo que vimos en estos años a través de algunas de las medidas que a su vez sí ahora tienen consenso, es que esas medidas se lograron con conflictos y con discusiones. Digo, la nacionalización, la estatización de las AFJP, si uno va ahora y pregunta qué piensa del sistema público de jubilaciones y pensiones, es algo en general positivo. Bueno, en el momento era un cimbronazo para gente muy poderosa, para el sistema financiero, etc. El hecho de la asignación universal por hijo en algunos sectores todavía parece ser tema polémico. Ahora, fíjate que ese conflicto, a mí me parece muy importante lo que decía él, porque el conflicto está puesto del lado del gobierno, ¿no? Es decir, son los que crispan la política, los que parten la Argentina, los que rompen el país. Sí. Ahora, sin embargo, en realidad, la campaña de la oposición, yo diría que tiene dos discursos que digamos, hacen un trabajo de pinzas. Por un lado está el discurso de juntos podemos, unimos, tenemos que crear un país que sea uno solo, etcétera. Pero del otro lado, todo eso está sostenido en un sistema de medios que les garantiza el conflicto las 24 horas del día. Es decir, si nosotros tomamos como campaña de oposición solamente los spots que estamos viendo solamente una parte de la campaña, porque la otra parte de la campaña es el conflicto permanente. Es decir, no permitir en ningún momento que haya ningún tema de agenda del gobierno nacional que quede por fuera del conflicto. Claro. Y esto es lo que hay que entender como sistema. El sistema, en realidad, electoral en este momento está armado con dos grandes jugadores. Por un lado está el gobierno nacional tratando de poner su discurso del modelo de país que está impulsando desde hace 10 años, y del otro lado hay un poderoso sistema mediático que en realidad solamente ataca con muchísima virulencia a ese modelo de país, no propone otro modelo de país, trata de romper ese modelo. Y eso es lo que le posibilita a la oposición tener este modelo de la Heidi política, como le llaman algunos amigos nuestros, ¿no? Es decir, este modelo donde la política sería, si todos nos sentamos a una mesa a dialogar, la Argentina será perfecta. Ahora, y alcanza como argumento, esto es un argumento, no sé, emocional, porque vuelvo a lo mismo. Había una linda casa, con una buena mesa, con la gente bien vestida, estaban todos muy bien, y el problema es psicológico, emocional, de relación. O sea, ¿alcanza eso como argumento? ¿Alcanzó en algún momento eso como campaña? En el momento de las campañas se apela también a eso. Vemos los eslóganes, vemos la música, etcétera. Se apela a una cuestión emocional también. Pero también ahí está lo que se dice y lo que no, me parece, ¿no? En esta, entre comillas, novedad que es Massa, yo creo que él dice una cosa y a la vez con lo gestual o con su presencia o con su planteo político está diciendo también otra y está haciendo guiños hacia otro lado. En el discurso está esto que le diría cualquier encuesta en la provincia de Buenos Aires, que es que hay muchas políticas del gobierno nacional que tienen fuerte apoyo, que el gobierno nacional tiene, sobre todo en el Gran Buenos Aires, un fuerte apoyo en muchos sectores a determinadas políticas importantes del gobierno, tanto del gobierno nacional como de la provincia, que tienen buena imagen de él. Esto es lo que le diría cualquier encuesta. Por ahí va lo que se dice: yo voy a mantener estas cosas, hay cosas que están bien, me quedo con lo bueno y con lo malo no, etcétera. Pero con la presencia de Massa como actor político contendiendo con el gobierno nacional, hay otros sectores a los cuales le parece que lo que hace el gobierno está todo mal y que lo que hace el gobierno es un peligro, ¿sí?, para sus intereses, a lo que le está guiñando el ojo Massa. Claro. Y le está diciendo, bueno, soy yo, muchachos. Sobre todo con su lista. Está con su lista, pero también está con una serie, me parece, de guiños más gestuales que hace Massa, ¿sí?, a un sector.
hay que ver lo bien que le va a Massa en los sectores más acomodados de la zona norte de Gran Buenos Aires. Yo vivo en la zona norte de Gran Buenos Aires. En esos sectores, si yo voy ahora a una encuesta, yo creo que a Sergio Massa le va muy bien. Y si a esa misma persona le pregunto, ¿y a usted le parece, como dice Sergio Massa, que hay muchas cosas buenas que mantener? No. Entonces, él está haciendo ese doble juego, me parece. Claro. Verbal, por un lado, hacia lo que dice cualquier encuesta seria, en el sentido de que hay muchas políticas del gobierno nacional que son sostenidas por muchísimos argentinos y son apoyadas por muchísimos argentinos, pero a la vez con su presencia y siendo el contendiente más fuerte del gobierno en la provincia, está diciendo, bueno, yo soy la figura que va a ser lo que dice de Narváez, de alguna manera, ¿no? Poner un límite a todo y que todo es negativo y todo no. Con lo cual vemos ahí, me parece que esto se va a ir viendo también con el andar de la campaña. Estos son los primeros spots de presentación y vamos a ver cómo siguen las argumentaciones. A ver qué dice Moca, que nos ha faltado, y entre fiebres y cosas ha estado reflexionando. Tengo minutos acumulados, puedo hablar media hora ahora. No, a mí me parece que es extraordinariamente interesante la deriva de la mirada que estamos haciendo sobre los spots de campaña, porque lo que está en discusión es la unidad nacional. Y la verdad es que me parece que es un tema extraordinario. Nosotros tendríamos que detener ahí la cámara y ponerla ahí, y no dejar que salga nadie de esa cuestión de que juntos y la unidad nacional. ¿Por qué digo esto? Porque pocas veces en la historia de nuestra patria hemos estado tan al borde de la disolución plena como Estado, como nación, como comunidad política, como entre los años 2001 y 2003. De esa situación crítica, casi inédita, salimos con un tipo de unidad nacional. Un país que vive 10 años bajo un gobierno de un signo no puede decir que está en busca de la unidad nacional porque hay 10 años de unidad nacional. Las unidades nacionales, esta unidad nacional de Néstor y de Cristina Kirchner, es una unidad profundamente conflictiva, como son todas las unidades nacionales. No hay, salvo las unidades nacionales que se consiguen a fuerza de totalitarismo, autoritarismo y represión de lo distinto. En un país donde siguen funcionando, circulando las libertades democráticas como ha sido y es es obvio que la unidad nacional es siempre con alguien que tensa, con alguien que está disconforme, con alguien que quiere otra unidad nacional. La pregunta que surge en esta serie de spots es: ¿quién está en condiciones de asegurar una unidad nacional superior a la que consiguieron estos 10 años de kirchnerismo? ¿Quién aporta esa novedad que decía Beto? ¿Por qué no hay novedad? Porque la fórmula para que se siga siendo una unidad nacional salida del caos y del disturbio y de la absoluta disolución que éramos entre el 2001 y 2003, hasta ahora es una unidad nacional con asignación universal, con convenciones colectivas, con distribución de los recursos, con recuperación de las reservas de los recursos naturales, con nacionalización, con política exterior independiente. Ese es un modelo de unidad nacional que tiene una parte de la sociedad a la que no le gusta, pero que al mismo tiempo esa parte que no le gusta está contenida en un régimen de libertades públicas plenas y absolutas y de absoluta transparencia electoral. Entonces, hay algo que ofrecer para superar este supuesto fin de ciclo del que todos hablan, pero nadie quiere hacerse cargo de lo que está diciendo, porque la verdad que si alguien dice fin de ciclo, lo explicaba bien Nicolás, si alguien dice fin de ciclo y está diciendo que se quiere quedar una década más, hay algo ahí que no funciona. Pero lo que no funciona es que novedad política positiva, progresiva, superadora se le da a esta unidad nacional conflictiva basada en estos supuestos. Y uno de los problemas del diagnóstico de fin de ciclo es que yo digo que es el fin de un ciclo, pero soy exitoso porque recupero de ese ciclo muchas cosas. Claro. O sea, ¿por qué Nicolás decía, ¿por qué le va bien a Sergio Massa? Entre otras cosas porque recupera mucho de lo que el kirchnerismo hizo durante 10 años. Entonces no es el fin de un ciclo. En pero todo lo caso, recupera discursivamente. Sí, sí, sí. Porque la pregunta es, ¿lo recupera? Esa es la pregunta que hay. Y la otra pregunta, ¿la novedad política puede ser subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias? Claro, por eso. Esa es la novedad política. Digamos. Para mí, lo que falta todavía es la novedad política que traiga a alguno de los opositores. Eso, que realmente produzca un corrimiento en la política. Y por otro lado, yo pensaba en lo que decía Nicolás, ¿no? Esos sectores medio altos que están irritados con el kirchnerismo, que ven en Massa
no sé por qué se dice esperanza blanca, no alcanza con esperanza, pues es una frase hecha, ¿no? Lo de la... suena horrible, pero que ven como una esperanza, una posibilidad de cambio o de giro de timón, posiblemente estén irritados también y cuando se suben a los taxis, critiquen al gobierno por, entre otras cosas, la corrupción que es desperdigada, prácticamente sin fundamentos en casi todos los casos, todos los días, en todos los medios del Grupo Clarín. Pero, sin embargo, a uno le cuesta, a mí me cuesta entender cómo se puede construir un tipo de esperanza así, cuando está acompañada por gente como Barrio Nuevo, por ejemplo, como el Momo Venegas, que la verdad son garantía de que no va a haber transparencia, porque tenemos la historia, no hace falta ir al archivo, uno sabe quién es quién. Entonces, por eso yo hablaba de la lista, porque en la lista se ve a Massa en lo que él pudo. Juntos Podemos, también podría decir, bueno, ¿juntos con quién? Con Redrado, con Sturzenegger, con el Momo Venegas, con Barrio Nuevo. La verdad que es un Frankenstein. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al caso Milani y otras cuestiones. Lo vemos. Caso Milani. El discurso de Cristina y la hipocresía de la derecha. De más está aclarar que ni el gobierno, ni 678, ni nadie de buena fe va a defender a Milani si se termina comprobando que cometió o colaboró con delitos de lesa humanidad. Dicho esto, veamos lo que ayer dijo la presidenta sobre este tema. Quienes se sentaron en una banca y sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, que permitió que cuando nosotros llegáramos al país caminaran libremente por las calles quienes habían torturado, secuestrado, desaparecido gente, tirado al agua, desaparecido nietos que afortunadamente 107 han sido recuperados. Curiosamente esos nos acusan hoy a nosotros. Es como el mundo del revés. También se hablaba hoy de un nuevo informe. No hubo ningún nuevo informe de ningún organismo porque el informe que se presentó, por lo menos el que se nos envió a nosotros y que ya he enviado a través de la Secretaría de Derechos Humanos a los respectivos juzgados, son los que habían sido retirados de los propios juzgados federales. Esto que fue presentado en la Cámara de Senadores en el día de ayer son partes del expediente que ya obra en la justicia, precisamente en el juzgado federal de la provincia de Tucumán. Pero acá no es, sinceramente, la cuestión ni del gobierno ni de un militar en particular, porque en definitiva todos los hombres y mujeres del gobierno, uniformados o no uniformados, finalmente tienen que responder ante la justicia. Pero también creo que los pequeños grupos de interés en la Argentina utilizaron para la tarea sucia mano de obra barata. ¿Y por qué digo esto? Y porque los que utilizaron esto todavía viven en sus casas, todavía no han sido procesados. Por ejemplo, algunos se quedaron con papel prensa. El que estaba y les entregó papel prensa, no, por favor, el que les entregó papel prensa murió en una cárcel, pero los que tienen papel prensa y usufructan papel prensa viajan por todo el mundo, viven en sus maravillosas casas. Y la verdad que llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos y desaparecedores, o que queríamos hacer desaparecer a las Fuerzas Armadas, hoy parezcan defensores de los derechos humanos. La figura del jefe mayor del ejército sin duda es un personaje que tiene bastante que aclarar, ¿no, Santos? Se me acercó un señor, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Sin duda es un personaje que tiene bastante que aclarar, ¿no, Santos? Ya tenés por ahí una foto de la inauguración de papel prensa, donde aparece Videla brindando por la inauguración de la planta. Ahí tenés a Ernestina, Videla, etc. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos 3 grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? Sin duda es un personaje que tiene bastante que aclarar, ¿no? Esta persona que hoy es el jefe del ejército, lo que se ha pospuesto para que termine este clima electoral, este show mediático del que yo hablaba en el día de ayer, hasta después de las elecciones, y se pueda analizar realmente de qué estamos hablando, ¿no? Porque con lo que ella no, como dijo nuestra presidenta, lo que hay que demostrar son con pruebas. La gente que cometió algún tipo de delito, sea el que sea, tiene que ir preso, y el que no cometió ningún delito es por lo tanto inocente. Lo que hay que terminar con este tipo de linchamientos mediáticos al que estamos tan acostumbrados los argentinos y que nada contribuyen a una tarea muy importante que dijo nuestra presidenta,
presidente ayer, que era definitiva reconciliación, la de volver a juntar al ejército, a las Fuerzas Armadas y al pueblo, trabajando en conjunto. Los que cometieron algún delito tienen que pagarlo y la institución no tiene que ver con eso. Eso es lo más importante. Los medios cómplices del genocidio en la Argentina, los que se quejaban del revanchismo gubernamental y los que estaban hartos de la dictadura, ahora parecen todos miembros de abuelas o madres de Plaza de Mayo. El colmo del ridículo es que este tema le importe al colaboracionista con la dictadura, Morales Solá. Ahora se preocupan por los derechos humanos. Y en el caso Milani, una cosa de este militar es el tema de los derechos humanos. Yo realmente creo que es grave. El vínculo de Milani con la dictadura. El diario La Nación, que siempre tiene una visión más cercana a las Fuerzas Armadas, y cuando se dio toda esta discusión de los derechos humanos, obviamente una crítica muy fuerte a la política en el gobierno. Y hay una editorial de la semana anterior que es muy dura, claro, y parece que fuera, digamos, desde los derechos humanos, escribiendo una columna editorial de La Nación, cosa que suena raro. Editorial del diario La Nación del domingo. Director Bartolomé Mitre. La decisión presidencial de designar al general César Milani como jefe del ejército y ascenderlo al grado superior, cuestionada tanto por la oposición como por algunas organizaciones de derechos humanos. El tema de hoy es Milani, ¿no? Sí, yo creo que esto demuestra que la verdad es que este gobierno, yo lo conozco, porque la conozco a Cristina de tantos años, nunca le importaron los derechos humanos. ¿Qué dice Massa? Continuidad con correcciones. ¿Ha dicho algo sobre el escándalo de Milani? Y antes estaban repodridos del tema. Que algunos sectores del gobierno no piensen solamente en revanchas y venganzas y piensen que este país tiene algo más por delante que revanchas y venganzas. Y en el caso Milani, yo realmente creo que es grave. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. El vínculo de Milani con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Editorial del diario La Nación del 15 de junio de 2005. Seguimos siendo presos del pasado. Parecería que, en los últimos tiempos, nuestra memoria ha quedado anclada en los años 70. Editorial del diario La Nación del domingo 21 de marzo de 2010. Director Bartolomé Mitre. Superar el pasado, mirar el futuro. La decisión presidencial de designar al general César Milani como jefe del ejército y ascenderlo al grado superior, cuestionada tanto por la oposición como por algunas organizaciones de derechos humanos. Y entonces, como ellos creen que están en los 70, suceden las cosas de los 70. En vez de estar en la Argentina de hoy para el futuro, nos han llevado a la Argentina del pasado. El tema de hoy es Milani, ¿no? Sí, nunca le importaron los derechos humanos. Y acá hay una búsqueda permanente del pasado y de la confrontación. Pero me parece que otra vez es la confrontación, es irse a los 70. ¿Ha dicho algo sobre el escándalo de Milani? Y la verdad que llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos, hoy parezcan defensores de los derechos humanos. A ver, Tereshchuk, ¿cómo ves la cuestión esta de Milani? Me parece justamente vincularlo con lo que vimos antes. Por lo que vemos acá hay un consenso en torno a los derechos humanos. Se ha logrado un consenso, esto que se habla mucho de la batalla cultural, etc. Bueno, acá hay una batalla. Exactamente. Acá hay una batalla cultural y política totalmente ganada, sí, en función de los derechos humanos. Y estos consensos a los que llegan los países sobre qué significan los derechos humanos, qué es lo que hay que valorar de ellos y cómo se tratan esas cuestiones en la justicia, como lo dijo la presidenta acá y como están diciendo otros sectores. Esos consensos se logran primero con algunos conflictos, ¿sí? Con algún partido viene de parte. Uno propone una parte. Los actores principales de la democracia argentina, según la Constitución Nacional, son partidos políticos. Los partidos vienen de parte y uno propone una parte, propone esto sí y esto no, no propone todo. A mí me gusta todo y unir. Yo vengo a que me guste todo y unir. No, propone una parte. Eso genera algunos conflictos, ¿sí? Como los que hubo durante todos estos años sobre el tema de derechos humanos, si estábamos en una cosa vengativa, revolviendo el pasado, innecesariamente, etc. Y ahora encontramos un consenso en torno a esto. En torno al valor de los derechos humanos, y lo estamos viendo en todos los actores prácticamente del sistema político. Digo,
En el vecino país de Chile, la semana pasada, el jefe de las Fuerzas Armadas chilenas dijo que no estaba de acuerdo cómo se iba a tratar a algunos exmilitares en la justicia. No le gustó. No le gustó, y que si eran personas de avanzada edad tenían que ser tratadas de esta y de esta manera y no de esta y esta otra. Y la candidata de la derecha que finalmente eligieron no le gusta decirle dictadura al gobierno de Pinochet. Bárbaro. Lo dijo hace unos días. No tienen un consenso en torno a ese tema. Nosotros se ve que lo hemos logrado por este lado. El otro tema que creo que es el que viene, que me parece que es muy interesante, es el tema del rol de las Fuerzas Armadas en una democracia. El gobierno que lleva 10 años es el primero en el cual las Fuerzas Armadas están, de alguna manera, quiero decir, si se quiere, subordinadas al Ministerio de Defensa y al poder político. Digamos, el Ministro de Defensa no llega al Ministerio de Defensa a preguntarle a las Fuerzas Armadas qué es lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas, sino que tiene una serie de políticas y de directivas políticas sobre cómo son las tareas de los militares y de las Fuerzas Armadas. O sea, Jaunarena no está más. Esto es nuevo para la democracia argentina, es totalmente nuevo. Ahora, ¿cuál es ese rol y cuáles son esas políticas y cómo las Fuerzas Armadas tienen que poder hacer todos los aportes que como Estado puedan a la sociedad? Me parece que es el debate que se viene, porque digamos, la generación del general Milani, ya son los últimos ascensos, me parece que vamos a tener esta polémica, claro. ¿Sí? Ya viene toda una generación que no participó de la dictadura, época, claro. Que son todos militares de la democracia, y ahí me parece que va a haber un gran debate, porque por lo que yo escuché, sobre todo en la Unión Cívica Radical, Jaunarena, el senador Ernesto Sanz y Gerardo Morales, se preocuparon mucho de que las Fuerzas Armadas fueran a perder cierta neutralidad que parece que deberían tener, una cosa así, y que no deberían participar de determinadas políticas, todas ellas legales, como puede ser la acción social o la presencia del Estado ante catástrofe, o bueno, ¿cuál es el rol que queremos todos los argentinos para las Fuerzas Armadas? Ese es el debate que va a venir, ¿sí? Cuando se dirima la justicia como se tiene que dirimir, y como todos creemos esta cuestión sobre los derechos humanos del general Milani y de otros, y ahí me parece que va a venir un debate muy interesante. Excede, ¿no? Esto excede lo de Milani porque esta es una concepción de las Fuerzas Armadas más allá de quien sea quien esté a cargo. A mí me parece que ahí puede venir otro debate como el que también de qué pensamos, cuál es el rol de la justicia, de los jueces. Claro. ¿Sí? A ver, Quevedo. Me gusta mucho la línea que planteó Nicolás sobre una línea de mirarlo en relación a estos 10 años, ¿no? Entonces, fue muy difícil reposicionar el tema de los derechos humanos en la Argentina para el gobierno de Néstor Kirchner, y fue muy difícil tirar abajo políticas sobre derechos humanos que venían de los 90 y que habían significado un retroceso muy grande en materia de derechos humanos. Pero la segunda cuestión de estos últimos 10 años no es solo de estos derechos humanos que tuvieron que ver, por ejemplo, con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y con el juicio y castigo a quienes fueron responsables del genocidio, y de también desatar este entramado que es la dictadura fue una dictadura cívico-militar, es decir, que hubo civiles implicados, y que estamos en un momento en el cual hay además juicios a civiles empresarios, digamos, algo inédito en la región y muy, diría, pionera Argentina en concebir así la revisión del pasado. Pero también está la otra parte, y es que este gobierno tiene derecho a reclamar que este tema de los derechos humanos ha sido un tema muy constitutivo de las bases de este modelo, porque no es solo los derechos humanos del pasado, es la ampliación de derechos de esta época, digamos, de los que nos toca hoy vivir. Y me gusta, como dice Nicolás, que esto se relacione también con debates de la campaña, porque una de las cosas que hay que discutir en la campaña, yo diría, uno de los desafíos que tiene el gobierno nacional en su propuesta general de cómo continuar el modelo, es cómo se van a seguir abriendo debates sobre nuevos derechos. Y estos debates de nuevos derechos cuestan mucho. Por ejemplo, ahora hay otra aceptación universal que es, por ejemplo, la fertilización asistida, que es ley, o el matrimonio igualitario. Pero revisemos, pasó hace muy poquito, 15 minutos hace que pasó todo eso. Sí. Revisemos cómo se votó, revisemos cómo fueron los debates, revisemos dónde estaba cada uno de los legisladores que hoy se vuelven a presentar en ese momento. Y veamos cómo se votó YPF, y veamos cómo se votó asignación universal, que ahora nadie se anima a criticar. Se votó de manera muy partida, es parte de esto que justamente
planteaba él sobre el tema de la unidad nacional. La unidad nacional se hace con debates políticos y sabiendo que no todo el mundo está de acuerdo. Ahora, después de 10 años, podemos encontrar hoy una especie de sedimento que queda en la sociedad que es muy difícil retroceder. Por ejemplo, retroceder en materia de derechos humanos hoy es muy difícil. Creo que en ese punto es uno de los que el Gobierno Nacional tiene derecho a decir, no será Morales Oral que me venga a dar lecciones de derechos humanos hoy, ¿no? Chicos, ¿quieren agregar algo? ¿Sabes qué quería agregar? Porque me parece que está buenísimo el laburo de archivo de buscar lo que decían antes, sobre todo La Nación. Pero quería algo relacionado con algo que planteó ayer La Nación, donde me parece que directamente ¿Qué hizo? Se deschaban porque hoy plantean una nota editorial, obviamente este tema de Milán y una supuesta hipocresía de utilización de parte del gobierno de los derechos humanos y que no es tal y demás, con palabritas tipo la subversión, los guerrilleros, bueno, donde se les cuela lo que verdaderamente piensan, pero ayer salió una nota editorial de supuestamente otro tema titulada Víctimas de la Ideología. En esa nota dan cuenta de una cantidad de familiares de víctimas de un operativo de montoneros en Formosa que están pidiendo una indemnización. Y esa nota arranca diciendo, un componente principal del llamado modelo kirchnerista lo constituye la interpretación utilitaria e ideológicamente sesgada de la violencia que castigó a nuestro país en los años 70, que se manifiesta en la exaltación de quienes atacaron a la sociedad y a las Fuerzas Armadas, su admisión en los cuadros del gobierno y la persecución judicial asimétrica en el juzgamiento de los delitos de aquella violencia que ha llevado a la cárcel a cientos de militares al tiempo que protege a los exintegrantes de organizaciones montoneras. Bueno. Perdón, ¿de dónde es ese? La editorial de La Nación de ayer. Entonces, un diario que ayer escribe esto en este tono, de esta manera, no puede ni antes de ayer ni hoy decir lo que dice Milani. Me parece que lo que debería hacer por respeto a su propia historia es pararse en lo que dice y decir no me gusta Milani porque dijo Fuerzas Armadas Nacionales. Claro. Pararse desde ahí y dar esa discusión política. Pero ese es muy interesante, también retomando lo que decía Nicolás. A ver, las Fuerzas Armadas como corporación atacaron a la democracia desde el 10 de diciembre del 83 cuando subió Alfonsín. No nos olvidemos que todo el periodo de Alfonsín fue un momento donde las Fuerzas Armadas fueron una corporación muy activa en contra de la democracia, ¿no? Es decir, Semana Santa, etcétera. No nos olvidemos que el gobierno de Menem empieza con un levantamiento a cara pintada y hay un tiroteo acá en el Bajo en Buenos Aires y murió gente. No nos olvidemos entonces que darle otro lugar a las Fuerzas Armadas también es una construcción histórica compleja que llevó mucho tiempo a la democracia y que el kirchnerismo ha logrado hoy decir tenemos unas Fuerzas Armadas y hasta diría, me gustó también lo de Nicolás, de generacionalmente, para dar una vuelta de página y pensar otras Fuerzas Armadas. Yo creo que cuando asume Agustín Rossi como ministro de Defensa, no es solo un cambio de nombres en el Ministerio de Defensa, creo que es un cambio de política. Ahora tenemos que saber cuál es esa nueva política. Nosotros todos queremos saber cuál es el nuevo rol. Es inevitable relacionar esto que están diciendo hoy con lo que pasó en La Plata de organizaciones juveniles trabajando codo a codo con ese mismo ejército. No puede ser negado que aquella fotografía no les gustó y van por esto ahora, digo. Eso nos gustó. ¿Varón, qué decir? Sí, escuchando con mucha atención y aprendiendo, y flota acá lo de la novedad política, ¿no? Que es lo que sorprende y lo que, digamos, conjuga a una población determinada a seguir esa novedad política. Ha ocurrido en otros países. El kirchnerismo peronista o el peronismo kirchnerista fue esa novedad que se impuso a partir de 2003-2004. No hay novedad en lo que hemos visto y lo que ustedes han planteado en la oposición. Yo me atrevo a pensar, yo me atrevo a decir, sin ser un analista, simplemente un observador y haciendo contexto con lo que he vivido políticamente, que la oposición es antigua. Quedó en una política anterior al kirchnerismo. Es como frente a la encrucijada de la historia. Tomó el camino del regreso, de la nostalgia, en vez de tomar el camino del futuro, en donde podía haber peleado con el kirchnerismo con propuestas determinantes o determinadas. Los consensos, tal cual planteaba Nicolás, es cierto que hay un consenso, en el caso de los derechos humanos, establecido. A nadie se le ocurre decir que es bueno que se torture a alguien por su ideología en una cárcel. Sería, bueno, un necio o un delincuente mental. Pero estamos diciendo que socialmente
no se permite, pero tampoco socialmente se permite insultar a una raza, insultar a una religión. Hay consensos que lo ha producido la democracia. En Estados Unidos nadie se atreve en una reunión social a hablar mal de la negritud. Sin embargo, todavía inconscientemente o conscientemente hay muchos que sienten prejuicio. Y lo mismo pasa con los derechos humanos, que es la hipocresía lo que está cundiendo aquí. En realidad, lo que la presidenta planteó en el discurso es la hipocresía de los que quieren avanzar sobre los derechos humanos desconfiando. Fíjate vos cómo está amparado los derechos humanos del gobierno. Por los pañuelos blancos. Está amparada por la recuperación de los nietos. Está amparado por los juicios a los militares condenados o buscados o investigados. Respecto de la edad, que es una buena, yo me la pregunté también, deberían tener en realidad un general 36 años, el tiempo que salió la democracia. Como no hay generales de 36 años, hay que abocarse a los generales que tienen 50 y pico y que nacieron antes y que tenían 20 años o 18 o 21 años. Es cierto, permítanme esto, que un guerrillero tenía también 18 años cuando se produjo esa situación, igual que un subteniente. Sí. La diferencia es notable. En este caso, el subteniente responde a una organización militar y responde a la serie que se habló de la obediencia debida. Hay que investigar, nadie duda, todos coincidieron. Nadie se le ocurre que Milani, si es culpable de haber entregado o de haber torturado, de haber hecho algo ilícito con un soldado, debería ser juzgado. Ahora también, disculpen, me voy a plantear nada más que este adjetivo: confianza y credibilidad. Cuando uno vota a un administrador, vamos a suponer esa palabra que no me gusta, de algo en su casa, lo primero que plantea es la confianza hacia el administrador, al que elige. Lo controla, pero confía, no puede desconfiar. Bueno, yo confío en lo que la presidenta dijo en el discurso y no en lo que leo en los medios o escucho en los medios. Edgardo. Sí, sin pretender entrar en todas las consideraciones que han aparecido, a mí me parece que hay un hecho político importante que es la puesta en impas, digamos, de la designación del ascenso de Milani. Creo que es un hecho político importante. Hoy la verdad es que me estremecía ver el clima de fiesta política que había en los portales de los principales diarios. Eso, yo me puse a pensar cómo va a ser pensado esto históricamente. O para ser más modesto, ¿cómo me gustaría a mí hoy que sea pensado esto históricamente? Porque nadie sabe cómo va a ser pensado el hecho de que la presidenta puso freno a una política pública, cosa que hay que buscar antecedentes en todos estos años, porque la verdad es que no ha habido muchos en que campañas corporativas hayan logrado generar, a través, por supuesto, de la influencia del CELS y de otras historias que se cruzaron acá, pero el hecho es que se neutralizó una política pública del gobierno de Cristina Kirchner. A mí me parece que yo quisiera, y tengo mucha fe, en que esto va a ser pensado como el lugar histórico, simbólico en el que la Argentina, más allá del gobierno de turno en el año 2013, la Argentina llegó a pensar en el tema de los derechos humanos, en la memoria, la verdad y la justicia como un tema que no es apto para ninguna negociación. Si hay un problema con un militar que todavía no está claro si estuvo o no estuvo en la represión, ese militar no puede terminar su proceso de designación. Ese lugar que Argentina pasó por acontecimientos históricos como desde el juicio a las juntas de Alfonsín y después los retrocesos, ese es el lugar que ha puesto a Argentina hoy en el mundo, en un lugar simbólico que poco tiene que ver con las reyertas internas y con las contradicciones internas que hay propio incluso de la campaña electoral. Argentina no está viviendo hoy una discusión electoral alrededor de Milani y de su designación, está atravesando un episodio histórico. Argentina no cambia supuestamente gobernabilidad a cambio de principios centrales de su estructuración constitucional y política. Y ese es un triunfo que yo confío, tengo mucha fe en que va a estar por encima de todas estas consideraciones. ¿Sandra? Sí, una sola observación. Estaba pensando en que durante 30 años se usó
la gente de La Nación, la gente de Clarín, usó la palabra reconciliación como una manera de decir impunidad, ¿no? Y me parece que estamos a las puertas de una nueva etapa donde esa palabra va a poder ser resignificada. Vamos a hacer un corte y mañana usted le podrá decir a su amigo, te perdiste 678 de anoche, ¿eh? Vamos a un corte y ya volvemos. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo, por eso no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Porque aunque parezca que con tu compu no hay dato que no puedas encontrar, todavía quedan preguntas que no pueden responder los buscadores. Y queremos que salgas a hacer esas preguntas. Salí a la calle, conoce gente, porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota, volvé al potrero, que ahí nunca te va a parecer game over. Mirá el atardecer, vas a ver que ningún 3D ni HD le puede ganar a eso. Bailá, corré, divertite, y si te olvidaste la cámara, no pasa nada. El disco rígido de tu memoria es inagotable. Reíte mucho, pero sin emoticones. Reíte fuerte y de verdad. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compu va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino siempre.